La mujer que una vez fue abandonada en el altar recibe repentinamente la propuesta de un joven millonario CEO justo frente a los flashes de las cámaras de los medios. Pero lo que nadie vio venir fue que se habían conocido antes, justo en el momento en que él estaba a punto de quitarse la vida. Porque a veces un solo acto de bondad puede salvar un corazón para siempre. Y esto no es solo una historia de amor, es el viaje de una mujer que aprende a elegirse a sí misma, incluso cuando todo el mundo espera un final feliz. ¿Estás lista para comenzar? Nadie le dijo que el día de una boda podría sentirse como una ejecución emocional. Julia Evans caminó hacia el altar como si entrara en un sueño, su propio sueño, cosido a través de todos los años de crecer a la sombra silenciosa de una familia común. Su vestido la abrazaba. Su cabello estaba recogido para revelar las delicadas líneas de su clavícula y sus ojos se alzaron hacia el hombre que esperaba en el altar, David Hayes, el hijo mayor de una familia poderosa en el sector inmobiliario de Nueva York. Una vez pensó que tal vez él no la amaba profundamente, pero la había elegido y eso fue suficiente. El salón de baile del Hotel Valmont brillaba con candelabros de cristal. Filas de sillas cubiertas de terciopelo bordeaban el pasillo lleno de invitados cuyos rostros a menudo adornaban las portadas de revistas de negocios, medios de comunicación, equipos abarrotados al fondo de la sala, cámaras. Julia, rodando, sintió que le temblaban los dedos, pero sonrió. Una sonrisa perfeccionada, tras años de camarera, enfrentando clientes difíciles sin dejar que se notara el dolor. La oficial habló con una voz cálida y firme. David, ¿aceptas a esta mujer? David no dijo nada. El silencio golpeó, como el repentino chasquido de un hilo en medio de un vestido de novia. Luego rió suavemente, no por nervios, por diversión. Lo siento, dijo David alto y claro, su voz fría, no puedo casarme con ella. Le prometí a su madre que la cuidaría y lo he hecho. La traje aquí, le di una boda, un vestido, un foco. Eso es suficiente, ¿no es así? Una oleada de susurros se extendió por las filas. Alguien tomó un teléfono justo a tiempo para atrapar a la novia, congelada en su lugar como una estatua. Julia apenas podía mantenerse en pie. Pensó que había oído mal, pero David continuó. Si dar una conferencia no es amor. Era una transacción y ya no firmo el trato. Soltó su mano. Se dio la vuelta. Sin disculpas, sin mirar atrás. El micrófono del eficiente se le resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo, como un disparo de advertencia, al aire frente a Julia. Su vestido blanco se desdibujó, en un velo entre ella y un mundo que se derrumbaba. Alguien jadeó. Alguien rió. El obturador de una cámara se disparó como una bofetada. No recordaba cuánto tembló. Solo que su agarre en el ramo se apretó hasta que las rosas rojas se partieron y sangraron. Retrocedió un paso. Nadie se movió para atraparla. Nadie en absoluto. Solo cuando su visión se nubló con la primera lágrima, oyó el sonido de zapatos resonando en el silencio. Un hombre dio un paso adelante. No frenético. Sin miedo. No era un mejor amigo, no era un padre, un extraño o eso creía. Llevaba un traje negro, sencillo y elegante, igual que él. Ryan Blackthorne, director ejecutivo de Blackthorne Holdings. El hombre al que la prensa llamaba el despiadado Beste. El hombre al que incluso David llamaba señor. Su rostro. Ryan se quedó de pie en el pasillo con los ojos fijos en Julia. Es suficiente, dijo, su voz cortó limpiamente el ruido. Ella no merece ser humillada. Julia la miró aturdida. Entonces él la miró directamente por primera vez. Sus ojos se encontraron con una mirada que ardía. Mañana es un nuevo día, pero no tienes que esperar. Mañana. Su respiración se atascó. Esa frase la había dicho una vez en una estación de tren. Años atrás, cuando ofreció unas palabras tranquilas a un extraño a punto de terminar con su vida porque no podía soportar ver a alguien con tanto dolor. Era el Ryan. Dio otro paso tranquilo, firme. Ojos. Solo en ella. Si me quieres seré tu novio hoy. Toda la sala dio vueltas. Las cámaras hicieron zoom. El rostro de Julia estaba pálido, surcado de lágrimas, pero sus ojos nunca habían estado más brillantes y por primera vez en su vida escuchó que nadie necesitaba a nadie.
Temía ninguna caída, solo una pregunta resonó en su corazón: si la única alma que una vez salvó ahora quiere salvarla, ¿se atrevería a tomar su mano después de sus palabras en el boda? Todo se desvió, pero nadie se atrevió a detenerse lo suficiente para ver hacia dónde se dirigían. La ceremonia terminó en un día. Nadie entendía bien qué había pasado. Julia no recordaba quién la había sacado del salón. Ni siquiera estaba segura de si había asentido o no. Solo recordaba los ojos de Ryan. Ojos que no preguntaban, pero que aún esperaban una respuesta. Unos días después, Julia se despertó en un ático en lo alto del edificio Blackthorn. El apartamento era vasto como un mundo propio, con paredes de cristal del suelo al techo, donde cada rincón de Nueva York se extendía bajo sus pies como un mapa viviente. Todo era perfecto. Sillas de cuero italiano, suelos de madera de roble, una cocina tan impecable que parecía intacta. No era un hogar, era el espacio de un hombre que había vivido solo durante demasiado tiempo, donde cada detalle estaba meticulosamente organizado hasta el punto de sentirse extraño. Ryan casi nunca estaba allí en los primeros días. Él ya no estaba. La mayor parte del tiempo dejando notas amables. Hay una tarjeta bancaria en el cajón. Si necesitas algo, te envié el código de acceso al apartamento por correo electrónico. Julia las leyó y esbozó una sonrisa hueca. Él siempre fue cortés, amable, apropiado hasta el punto de que era asfixiante. Ella nunca preguntó por qué lo hizo, por qué intervino, por qué se casó con ella, al igual que él nunca preguntó por qué dijo que sí. Coexistieron como dos viajeros en un corto viaje en tren. Cuidado con no tocarse los ojos, palabras ni nada que pudiera descarrilar las frágiles vías. Julia pasó la mayor parte del tiempo en el balcón, donde aún podía oír el mundo de abajo, coches, pasos, parejas discutiendo. Amaba romper como si la vida real estuviera ahí abajo, no aquí arriba. Una tarde, dejó una nota: necesito hacer algo, voy a volver al trabajo, no te preocupes. 3 días después, Julia regresó a su antiguo trabajo en una pequeña panadería en Spring Street, en la que había trabajado durante la universidad. No pidió permiso, no necesitaba aprobación, solo necesitaba sentir la harina en sus manos de nuevo, el aroma de mantequilla y leche, el calor del horno, lo único que la había hecho sentir realmente viva. Ryan no reaccionó, o si lo hizo, lo ocultó bien. Todavía se veían todas las noches, a veces en una mesa de comedor para 10 personas con 2 platos separados. Aparte del suave tintineo de los cubiertos marcando el tiempo como un reloj en una habitación demasiado grande. Una noche, Julia se volvió hacia él y le preguntó con indiferencia: ¿no vas a preguntar por qué volví al trabajo? ¿Por qué elegí ese lugar? Ryan bebió un sorbo de vino, con los ojos fijos en la copa. Supongo que tienes tus razones y... Si quería mudarme, la miró por primera vez. Entonces, dímelo con tiempo para asegurarme de que el lugar sea seguro, frío, educado, sin lugar a dudas. Julia se detuvo un momento y luego sonrió. Un reflejo, un escudo. Eres muy bueno manejando la distancia, Ryan, como si te hubieran entrenado toda la vida para no dejar que nadie se acercara demasiado. Se levantó, tomó su copa y salió al balcón, dejándolo solo con la luz y el denso silencio, pero no toda la distancia era obra suya. Unos días después, un reportero de NY Buzz merodeaba afuera. La panadería. Julia notó Too Late. Una foto de ella con delantal, el pelo alborotado, llevando una bandeja de pasteles ya era noticia de primera plana con el titular: novia rescatada por el director ejecutivo regresa a la clase trabajadora. ¿Un truco de relaciones públicas o la dura realidad? Julia leyó el artículo en el mostrador. Apretó los labios en una fina línea cuando regresó al apartamento. Un guardaespaldas la esperaba en el vestíbulo. Un hombre alto y silencioso la saludó con la cabeza al entrar. No necesitó preguntar quién lo envió arriba. Abrió la puerta y encontró a Ryan junto a la ventana. Teléfono en mano, sin girarse. Dijo: mañana alguien te acompañará.
No quiero que nadie se acerque sin mi conocimiento. Control, repitió con voz suave, casi divertida. Se giró. Me refería a la seguridad. Como poner una caja fuerte alrededor de una joya, dijo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Eso no es lo que yo. Julia levantó la mano. Tienes razón. No soy algo valioso. Solo soy alguien que recogiste. En medio de un desastre público, y ahora no sabes qué hacer conmigo. Una forma que satisface tanto a la prensa como a tu conciencia. El silencio estiró a Tao como una cuerda a punto de romperse. Entonces Julia exhaló, me mudaré. Él no la detuvo. No discutió. Solo asintió levemente. Cuando hizo las maletas, nadie la ayudó. No hubo toques de última hora. No, por favor, no. Preguntas como, ¿por qué? Pero antes de cerrar la puerta, se giró y preguntó, ¿alguna vez has creído en algo? Ryan, quiero decir, ¿de verdad creías tanto que perderlo te destruiría? La miró durante un buen rato. Una vez dijo, y me salvó. La puerta se cerró. El pasillo entró con el viento, trayendo el tenue aroma a suero de mantequilla y vainilla sin terminar. Se fue, pero su aroma permaneció. La puerta de cristal se cerró tras Julia como una decisión irrevocable. El apartamento parecía más grande, más frío y tan silencioso que cada sonido se volvía desconocido. Ryan volvió a su rutina, reuniones consecutivas, informes bursátiles, comidas de 3 minutos entre llamadas y trasnochadas, pero el apartamento ya no era un lugar de descanso, se había convertido en una cámara de eco donde cada paso carecía de un sonido de respuesta. Nadie ponía un café caliente. La mesa antes de irse, nadie encendió las luces cuando el cielo se oscureció. Ninguna voz rompió el silencio a medianoche con un mañana hornearé algo para la tienda. No, nadie horneó. Pasó una semana así hasta que una noche, Ryan recibió una llamada de un número desconocido a las 2 de la mañana. Este es el Hospital Elmers. ¿Es usted el señor Blackthorne? ¿Está registrado como contacto de Julia Evans? Solo recordaba haber salido corriendo del edificio sin agarrar un abrigo cuando llegó. Julia seguía inconsciente. La enfermera dijo que se había desplomado por el agotamiento de trabajar sin parar, comer muy poco y el estrés prolongado. Ryan se sentó a su lado por primera vez en años. No pensó en reuniones, acciones de mercado ni medios de comunicación. Simplemente miró a Julia II en su brazo, su rostro pálido, su cabello despeinado y sintió que no temía perderla, el miedo de nunca haberla aferrado realmente. En absoluto se quedó así un buen rato hasta que ella movió las pestañas. Ryan, su voz, apenas un susurro, se inclinó al instante. Estoy aquí. Julia parpadeó un par de veces. La habitación estaba en silencio. Una suave luz blanca proyectaba una neblina sobre su rostro como una fina niebla. ¿Dónde estoy? Gaso en el hospital. Te desmayaste en la panadería. Intentó sonreír. Está bien. Me he desplomado en peores cocinas. Le dio un suave apretón en la mano y luego la soltó. Fue un roce breve, pero suficiente para decirle que ya no tenía el control. Dijeron. No te has tomado un solo día libre en más de una semana porque no quería pensar. Julia miró al techo. Sobre todas las cosas que no entiendo. Ryan la estudió durante un largo rato y luego habló en voz baja como si tuviera miedo de que alguien pudiera estar escuchando. Hubo un tiempo en que yo era la misma. Julia se giró hacia él. Un destello de sorpresa en sus ojos. Mis primeros años como directora ejecutiva. Pensé que era fuerte, pero una noche estaba sentada en una estación de tren. Una mano sobre una botella, la otra sosteniendo una carta de despedida. Nadie lo notó, a nadie le importó. Su voz bajó más hasta que una chica sin nombre ni preguntas me dio un pastelito de vainilla. Y dijo, mañana es un nuevo día, y luego se alejó. Julia se quedó quieta. Ryan esbozó una leve sonrisa torcida. Suena como una mala frase de una novela romántica, ¿no? Pero esa noche
No salté. Él la miró a los ojos sin pestañear. Y no estoy segura, pero creo que eras tú. Julia abrió la boca y luego se detuvo. Su respiración se ralentizó. Sus ojos brillaban. No lo recuerdo, no lo sé. Está bien, dijo Ryan, porque sí. Se puso de pie antes de salir de la habitación. Dijo, mientras estés viva, el resto puedo empezar de nuevo. Julia no respondió, pero cuando la puerta se cerró tras él, una lágrima se deslizó silenciosamente por su mejilla y en la quietud de la habitación, el aroma a vainilla, olvidado hacía tiempo, volvió suavemente. ¿Alguna vez has salvado a alguien por accidente sin saberlo? Y si lo has hecho, ¿querrías que te encontraran? De nuevo, no todas las heridas sangran. Algunas se disuelven silenciosamente en el corazón, sin ser vistas. Julia. Nunca pensó que volvería a una sala iluminada por flashes, pero Ryan simplemente le había dicho que no tenía que esconderse de nadie, y ella le creyó, o al menos quería creer que podía. El evento era una inversión de alto nivel. Gaia asistió a importantes figuras del mundo financiero. Ryan, naturalmente, era la pieza central. Julia, simplemente una acompañante, estaba sentada en primera fila junto a su placa. No llevaba nada extravagante. Un vestido de seda zafiro oscuro. El cabello recogido bajo. Los labios al descubierto. Quería ser vista no por su apariencia, sino por la fuerza serena de alguien que había estado rota y aún así eligió estar bajo la luz, pero la luz a veces lo expone todo. El presentador acababa de anunciar al ganador del premio a la innovación 2025 cuando una voz resonó desde el fondo de la sala. Disculpen, ¿puedo tener un momento? Todo el salón de baile se giró. David Hayes, la misma arrogancia, la misma sonrisa petulante y la misma insufrible confianza que Julia una vez confundió con encanto. El presentador se quedó paralizado. Julia se quedó paralizada. David se dirigió al escenario. Sin invitación, sin complejos, le arrebató el micrófono al presentador y sonrió al público. Qué bonito ver a la novia. Lo siento, la esposa del señor Blackthorne está aquí esta noche. Julia luce tan deslumbrante como el día que no me casé con ella. Una oleada de risas educadas recorrió varias filas. Julia no podía respirar. David se giró hacia la cámara principal. Solo quería decirle que tenía suerte de encontrar a alguien nuevo tan rápido. Escuché que sellaron el trato allí mismo en el altar. Una inversión muy eficiente e inteligente. Ryan. Julia se congeló, pero David no había terminado. Ah, y qué admirable que siga trabajando después de casarse. Horneando pasteles de vainilla. ¿O fue así? Pasteles horneados con un toque de lástima. La sala se llenó de tensión. Ryan permaneció sentado. Su rostro era indescifrable, pero no se movió, no habló, no se levantó. Julia se giró hacia él. Sus ojos buscaban, rogaban por algo. Un movimiento de cabeza, una negación, una sola palabra, pero miraba fijamente al frente, inmóvil. El susurro se extendió como un virus. David bajó la cabeza. Burla Gallant deseándoles felicidad a ambos y si hay pastel de vainilla gratis, guárdame una rebanada. Julia se puso de pie lentamente, sin pánico ni rabia, solo con una cara que parecía vacía. Salió del pasillo en silencio, nadie la detuvo, nadie la llamó por su nombre, nadie, ni siquiera Ryan. Ryan la siguió. Minutos después, la encontró en un pasillo trasero donde viejos extintores se alineaban en la pared como decoraciones anticuadas. Julia estaba sentada en un vestido con las manos arrugadas y temblorosas, el rostro pálido, una caja de pastelitos de vainilla en su regazo, aunque no sabía por qué. Ryan se acercó. Julia levantó la vista sin lágrimas, pero sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Sabías que vendría?», dijo que no era una pregunta. Él asintió levemente y no lo detuviste. Tragó saliva. Pensé, si lo enfrentaras, te darías cuenta de que ya no te asusta. Julia rió, un sonido como un remate cruel. Ya no estaba asustada.
Ryan, ¿creías que necesitaba una lección, que necesitaba ser puesta a prueba para poder salir más fuerte? Entonces, ¿qué será la próxima vez que alguien me escupa en la cara? Me dio un pañuelo y le dije, espera un momento. No dijo nada. Te detuviste. No te quedaste callada porque no sabías qué hacer. Te quedaste callada porque no creías que valiera la pena defenderme. Ryan se acercó. Eso no es verdad. No. Ella lo miró fijamente. Sus ojos estaban quemados. Campo de batalla. Una vez dijiste que te salvé, pero esta noche, cuando necesitaba a alguien, solo a una persona que se pusiera de pie y dijera que no merecía ser humillada, no hiciste nada. Se alejó. La caja del cupcake cayó detrás. La tapa se abrió de golpe. Dentro del cupcake que había horneado a mano. Los bordes estaban ligeramente quemados. Ryan se inclinó para recogerlo. Por primera vez, su mano tembló. El salón de baile estaba vacío. Ahora las luces se atenuaron a doradas. Ryan se quedó solo. Cupcake en mano. No dio un mordisco, solo inhaló la vainilla. Todavía olía igual, pero esta vez la amargura llegó primero. La humillación cruel no termina con palabras duras. Termina con el silencio del que esperabas que hablara. 3 días después del evento, Julia no recibió llamadas de Ryan. No las esperaba y ya no adivinaba que la herida no sangrar. Pero cada noche aún soñaba con las luces de Gaia, la risa murmurante y el micrófono frío donde su dignidad había sido colgada y destrozada justo delante de ella. Se tomó un día libre, pero hoy estaba de vuelta en la vieja panadería de Spring Street. Delantal atado, manos horneando masa como si el mundo exterior ya no existiera, como si nadie se hubiera detenido cuando más lo necesitaba esa tarde. Cerca de la hora de cerrar, la puerta se abrió, la campana sonó suavemente. Julia levantó la vista, con el corazón encogido. Ryan llevaba una camisa color carbón. No tenía nada en las manos excepto una pequeña caja envuelta en papel marrón. No habló, no le ofreció asiento. Se acercó, dejó la caja en el mostrador y se quedó quieta. Así solías envolver las cosas. ¿No? Ryan señaló los pliegues del papel. 3 pliegues, uno en diagonal. Julia lo reconoció. Era él. Estilo que había aprendido en la universidad, solo que envolvía las cosas de esa manera. Su mano tocó la caja. Se congeló cuando vio una pequeña nota doblada metida debajo de la cuerda, con letra inclinada. Decía mañana es un nuevo día. Julia se quedó quieta. Esa línea Ryan la miró a los ojos. Ese año yo estaba sentado en la estación de tren listo para acabar con todo, una botella en mi mano, carta de despedida en mi abrigo. Nadie se dio cuenta. Nadie se detuvo hasta que una chica se acercó sin preguntas, sin compasión. Ella solo me dio un cupcake de vainilla envuelto así y luego dijo mañana es un nuevo día. Él hizo una pausa. La luz del atardecer en ángulo a través de la ventana atrapando sus ojos y por primera vez Julia vio no a un frío CEO sino a un hombre recordando el momento en que apenas sobrevivió. No pensé que las palabras pudieran salvar una vida, pero lo hicieron esa noche. No salté, volví a casa. Reconstruí todo y entonces apareciste en esa boda con las mismas palabras, la misma cara, la misma forma de golpear la garganta de Julia apretada. Ed, no estoy completamente seguro de lo que dijo, pero mi corazón sabe que eras tú. Ella no dijo nada, solo miró la caja, su mano aún descansando sobre el papel. Ryan exhaló, su voz se suavizó por primera vez en mi vida. No hago esto por deber ni por apariencia, solo quiero que sepas que recuerdo, estoy agradecido y te amo. Sacó una caja de anillos de su bolsillo. No la vieja, un anillo diferente. Simplemente no para casarse, sino para elegir. Lo dejó en el mostrador. No te presionaré, pero si alguien se atreve a hacerte daño de nuevo, esta vez daré un paso al frente y no me quedaré callado. Julia se pasó la mano lentamente por la cara. No lloró, solo lo miró un largo rato y luego habló en voz baja. En ese entonces, no recordaba cómo era ese hombre.
Solo recuerdo que quería que alguien creyera que el mañana podría ser mejor. Ryan bajó la cabeza. Ella recogió el anillo con cuidado y lo volvió a guardar en la caja. No sé qué será el mañana, pero si sigues ahí, mañana no huiré. Sus ojos se iluminaron. Pero Julia sonrió. Ahora vamos. Estamos a punto de cerrar. Ryan se quedó quieto unos segundos y luego se giró para irse antes de salir. Hizo una pausa. Gracias por darme el mañana, Julia. Y esta vez se alejó no porque se estuviera rindiendo, sino porque finalmente supo que volvería por la razón correcta. Algunas palabras no se pueden decir. En silencio, requieren que el mundo entero escuche, solo una persona que encuentre el coraje para decirlo. Unas semanas después de ese encuentro en la panadería, Julia reapareció en un nuevo rol. Fundadora de Un Nuevo Día, una organización sin fines de lucro que apoya a mujeres que se recuperan de un trauma emocional tras abuso, divorcio o desamor público. Su historia: la novia abandonada en el altar y luego propuesta de matrimonio por un director ejecutivo en el acto, se había convertido en una especie de leyenda de Internet. Pero con la fama llegó una ola de opiniones divididas. Algunos la llamaron un símbolo de renacimiento. Otros la llamaron afortunada de haber sido rescatada por un hombre poderoso. Julia no se defendió, no dijo nada, hasta que un productor de un programa de entrevistas en horario de máxima audiencia la invitó a una transmisión en vivo titulada Mujeres y el coraje para seguir adelante. Tras el dolor público, antes de salir al aire, Julia se sentó en la sala verde del estudio ajustándose el micrófono de solapa. Un asistente le entregó una taza de té de jengibre. Ella bebió a sorbos en silencio, con los ojos fijos en el monitor. El público se estaba acomodando. El presentador estaba abriendo el programa. En algún lugar más allá de las paredes del estudio, ella sabía que él también estaba allí. No estaba segura de si quería que Ryan estuviera allí. Tampoco estaba segura de qué haría si él estuviera. El programa comenzó. Julia tomó el segundo asiento de invitado a la derecha del presentador. Un traje beige sencillo. Sencillo, no demasiado femenino. Sin intentar demostrar nada. La conversación comenzó. Suavemente. Su viaje después de la boda. La pastelería. Cómo nació un nuevo día de las grietas. Quedaron atrás. Julia habló, pero solo parcialmente. No mencionó a Ryan. No. Hasta que el presentador hizo la pregunta final. Si esta noche, frente a millones de espectadores, alguien que alguna vez guardó silencio cuando más lo necesitabas quería hablar, ¿escucharías? Julia se congeló. Su mirada se desvió hacia el público. Allí estaba él, cuarta fila, camisa negra, manos juntas. Ryan en silencio. El presentador continuó. De hecho, recibimos una solicitud especial para hablar de uno de los miembros de nuestro público esta noche. El estudio se quedó en silencio. Ryan no subió al escenario. No robó el protagonismo. Simplemente pidió micrófono de mano y permaneció sentado. Su voz era baja, pero cada palabra se sentía anclada, como si cada oración hubiera esperado toda su vida para ser dicha. Solía pensar que el silencio era seguro. Que si no hablaba no podía estar equivocado, pero entonces me quedé quieto mientras la mujer que una vez me salvó fue herida de nuevo. Y esta vez fue por mi Julia nunca necesitó que me pusiera de pie, ella nunca necesitó a nadie, pero yo la necesitaba para aprender a ponerse de pie por alguien más. La sala contuvo la respiración. La voz de Ryan se quebró ligeramente. Una vez me diste mañana, esta noche no estoy aquí para disculparme, estoy aquí para preguntar, ¿puedo quedarme? Sus ojos se alzaron hacia el escenario. En ese momento nadie más. Existía solo Julia, no para pagar una deuda, no porque alguien esté esperando, sino porque estoy por primera vez. Julia no habló, no lloró, solo sonrió suavemente. Una sonrisa ya no aguda, ya no protegida. El espectáculo terminó, las cámaras bajaron, el público permaneció sentado como si temiera romper el momento que acababa de pasar. Julia bajó del escenario, caminó directamente hacia Ryan y se paró frente a él. Él se levantó, no dijo una palabra. Ella lo miró a los ojos. Esta noche no te quedaste callado. Eso es suficiente. Mientras salían por la salida lateral,
Ninguno habló. Solo la mano de Ryan rozó suavemente su luz de fondo, no posesiva, y Julia, por primera vez desde que todo se quedó, no necesitaban un anillo, todavía no. Necesitaban otra boda, todavía no. Todo lo que necesitaban era un momento en el que alguien finalmente habló y eso fue suficiente para empezar de nuevo. Si has leído hasta aquí, tal vez tú también tengas a alguien a quien alguna vez deseaste que hablara en el momento adecuado. ¿Qué opinas de la elección de Julia? ¿Lo perdonarías si fueras ella? Deja un comentario y síguela para el capítulo final de esta historia después de la transmisión en vivo. Julia no regresó a la panadería ni a su pequeño apartamento en el viejo barrio, fue directa a un tranquilo hotel junto al río donde las ventanas no daban a la ciudad, sino a Stillwater, donde no había flashes de cámaras ni olas de comentarios en línea rompiendo como olas contra la orilla. Al principio pensó que lo había aceptado todo. Los aplausos. Aplausos cuando Ryan habló en vivo por televisión y ese momento en el que dijo, no pido perdón, solo pido que me quede. Fue hermoso y memorable, pero lo que la inquietó fue el vacío que siguió cuando las luces del escenario se apagaron, cuando la multitud se disolvió como pompas de jabón. Julia se quedó sola y con la abrumadora disonancia de ser vista por el mundo como un cuento de hadas, mientras que su corazón estaba más inseguro que nunca. A la mañana siguiente, todas las plataformas sociales se inundaron de imágenes y clips del espectáculo, pero en lugar de buenos deseos, una tormenta de comentarios llegó. Algunos lloraron de emoción, otros elogiaron a Ryan como el hombre moderno, lo suficientemente audaz para admitir su culpa, lo suficientemente valiente para amar públicamente a una mujer imperfecta. Pero luego vinieron las otras voces, los escépticos, los analistas, los que tejían teorías sobre una redención de relaciones públicas perfectamente elaborada. Arco sobre un poderoso CEO que reconstruye su imagen a través del romance sobre una mujer que aprovechó sus heridas para ganarse la simpatía del público. Julia no sabía si sentirse triste o reír, no necesitaba que otros la defendieran, pero ella no quería ser un personaje en un guión que no escribió. Había soportado demasiado control, demasiados ojos, demasiados veredictos. Y fue en ese momento que supo lo que tenía que hacer. 3 días después, Julia dio una pequeña conferencia de prensa. No en un hotel de 5 estrellas, sin pancartas de ella y Ryan, sin patrocinadores a la vista, solo en un rincón de un viejo café donde solía estudiar como estudiante, un puñado de periodistas cuidadosamente seleccionados y un solo micrófono. Apoyada en una mesa de madera, no llevaba maquillaje de diseñador, ni elaborado, solo una camisa blanca, vaqueros y el pelo recogido. Cuando las cámaras se encendieron, miró directamente al objetivo. Sin guión, sin notas. Quizás algunas personas me vean ahora como un símbolo del amor redentor. Comenzó con una voz firme, no fuerte, pero inconfundiblemente clara. Pero no estoy aquí para ser el modelo a seguir de nadie. Soy una mujer que una vez fue Lev. Tras ser elegida de nuevo y quien se paró ante millones para escuchar una confesión que sacudió su corazón, hizo una pausa, sus ojos no lloraron, pero brillaron como cristal, tocados por la niebla matutina, pero al final me di cuenta de que el amor verdadero no es una historia hecha para el público. Ni aplausos ni escrutinio, no necesita un foco, un hashtag, un pedestal dorado ni un lugar en las tendencias. Colocó su mano ligeramente sobre su pecho. No rechazo el amor, rechazo la idea de que alguien más pueda definirlo para mí. Algunos reporteros parpadearon sorprendidos, otros comenzaron a entender, pero Julia no esperó una respuesta, hizo una reverencia y luego salió silenciosamente. Esa noche, Ryan encontró un pequeño paquete en su puerta, no un anillo, ni una carta, solo un pastel de vainilla, con los bordes ligeramente quemados, dentro de una caja de artesanía sencilla, sin nombre del remitente, sin mensaje, sin nota. Él sabía que era de ella, se sentó en silencio durante mucho tiempo, luego abrió la caja, dentro había el mismo aroma. Suero de mantequilla, vainilla, recuerdo, sin volantes, sin cinta. Él no se lo comió, lo puso en la mesa junto a la ventana, en el mismo
lugar donde Julia solía sentarse a leer, donde la luz de la mañana siempre era más cálida, por primera vez en su vida. Ryan no persiguió, no intentó arreglar, no se aferró a la fuerza ni a la razón. Simplemente lo dejó todo, excepto donde pertenecía, y si un día ella decidía regresar, al menos el pastelito seguiría allí y él seguiría justo donde necesitaba estar. Un año después de esa conferencia de prensa, Julia apareció en un segmento especial de televisión en honor a las personas más inspiradoras del año, no en un deslumbrante programa de entrevistas bajo los focos, sino en un documental tranquilo que capturaba su vida diaria en un nuevo día. El centro de apoyo que fundó y ahora dirigía como directora ejecutiva, una pequeña casa en una calle tranquila, se había transformado en un refugio para mujeres que se recuperaban de traumas emocionales. Cada mañana, Julia abría la puerta ella misma, saludando a las almas silenciosas que llegaban con solo un leve destello de esperanza. No sermoneaba, no predicaba, escuchaba y, a veces, una sola frase: mañana es un nuevo día. Fue suficiente para que alguien se quedara durante el rodaje. Una joven reportera, alguien que solo había escuchado la historia de Julia y fragmentos recortados en redes sociales, preguntó en voz baja: «Entonces, en todo este tiempo, ¿has vuelto a ver a Ryan Blackthorne?» Julia hizo una pausa por un momento y luego sonrió. No el tipo de sonrisa que desvía, ni una que esquiva, solo una sonrisa que había aprendido a hacer las paces con lo que tal vez nunca sea seguro. Éramos dos personas que se conocieron en los puntos críticos de nuestras vidas, pero no todos los que conoces en el momento adecuado están destinados a quedarse hasta el final. Solo espero que siga viviendo cada día como un nuevo día. La cámara se inclinó suavemente, captando la suave luz que rozaba su mejilla mientras inclinaba la cabeza silenciosamente cerrando la carpeta frente a ella. La escena cambió. A un pequeño pueblo costero de Venecia, Italia, en un tranquilo café escondido en un callejón adoquinado. Ryan estaba sentado solo en una mesa de madera frente a un canal tranquilo. Vestía una camisa blanca con las mangas cuidadosamente arremangadas. Un libro abierto a su lado, pero no había leído ni una sola palabra. Un camarero se acercó y colocó una pequeña caja envuelta con sencillez delante. Ryan levantó la vista ligeramente sorprendido. Reconoció el sello en relieve de A New Day Foundation NYC. Dentro de la caja había un cupcake de vainilla, sin adornos ni pretensiones, envuelto en papel marrón cuidadosamente doblado. En el pliegue había una pequeña nota escrita con la letra que sabía de memoria porque nunca olvidé mi primer cupcake. J. Ryan se quedó quieto. Sus ojos se posaron en el fondo de la caja, donde había una segunda línea escrita tenuemente debajo del papel encerado. Como si temiera ser encontrado si algún día estás listo no para pagar, sino simplemente para amar. Sigo aquí. Dejó la nota sobre la mesa. Afuera, la luz del atardecer se suavizaba. Venecia en esta temporada estaba más tranquila de lo que la mayoría imaginaba. La luz del sol, suave, el agua ondulaba como la respiración lenta de alguien que poco a poco aprende la paz. Ryan no se quedó de pie. No mordió el cupcake. Simplemente miró la puesta de sol lejana y sonrió por primera vez en un año. No por trabajo, ni por un papel, sino porque su corazón sabía que esta vez estaba realmente vivo. Nadie sabía si volaría de regreso a Nueva York. Nadie sabía si Julia lo haría. Abrió la puerta si lo hizo, pero desde ese momento corrieron rumores de que había un hombre en Venecia que se sentaba en la misma mesa todas las tardes con un libro que nunca pasaba de página y un pastelito intacto bajo la luz dorada. Y alguien dijo una vez que el amor verdadero no se trata del final, sino de cómo alguien elige mantener algo en el lugar correcto, incluso sabiendo que tal vez nunca lo vuelva a tocar. Gracias por quedarte hasta el final si tu corazón se conmovió aunque sea un poco. Si alguna vez has perdido a alguien no por ira sino por comprensión, deja un comentario y no olvides seguir o suscribirte para no perderte la próxima historia, porque mañana siempre es un nuevo día.